Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por venir, por acercarse a la presentación del libro de Volar y Castigar, Apuntes sobre la descolonialidad pedagógica, de Facundo Giuliano. Mi nombre es Maximiliano Garbarino, soy docente de filosofía de esta facultad. Y bueno, vamos a estar conversando un poco con Facundo. Presento a quienes en principio empezaríamos esta charla. A mi izquierda, primero a Mónica Fernández Páez. Bueno, ella es doctora en Ciencias de la Educación, es directora de especialización en Nuevas Infancias y Juventudes, es profesora de Fundamentos de la Educación de esta casa, tiene publicado un libro de Historia y Pedagogía de la Educación Inicial en la Argentina, y bueno, es autora de numerosos artículos y capítulos del libro sobre esta cuestión de las Nuevas Infancias y Juventudes y, bueno, pedagogía en general, ¿no? Nos acompaña también Graciela Baum, que es profesora también de la casa. Voy a leer bien las materias. Lengua y literatura inglesa, profesora de lengua y literatura inglesa. Didáctica especial y práctica docente en lengua inglesa 2. Ahí está, introducción a la lengua inglesa. Ahí está. Bueno, como les decía, el profe de acá es especialista en constructivismo y educación. Y bueno, también ha publicado artículos y ha participado o es directora de proyectos asociados un poco a pensar esta cuestión de la enseñanza de la lengua en clave de colonia, ¿no? Y bueno, finalmente Walter Mignolo, que bueno, creo que no necesita mucha presentación. Bueno, es uno de los fundadores iniciales del grupo La Red de Modernidad Colonialidad. Es autor de numerosísimos artículos, capítulos de libros, compilaciones, etc. Entre sus libros, los más famosos, bueno, El lado más oscuro del Renacimiento, Historia local en diseños globales, La idea de América Latina también, y El lado más oscuro de la modernidad occidental, publicado el año pasado. Y bueno, finalmente, estamos a lo último, Facundo, que es doctor en Ciencias de la Educación, bueno, ha sido profesor de distintos cursos de grado y de posgrado, ha sido investigador del CONICET, director también de proyectos de investigación, y ha publicado diversos libros, Rebeliones éticas, palabras comunes, ahí fue coordinador. Ese es el libro del Chavo, ¿no? Hay unas cuantas charlas ahí muy interesantes. Podemos pensar en los europeos, ética de colonialismo y política, y como compilador también, y de su autoría pura, digamos, y clásica, por decirlo así, Espejismo de la formación contemporánea, controversias de evaluación de jugar. El libro del año pasado, el anteaño, no me perdí 2 años, contra la filosofía de la evaluación, pedagogías y transiciones, y Evaluar y Castigar, el libro sobre el cual vamos a charlar hoy. Bueno, no sé, arranco yo, ¿quiere arrancar alguien? Walter. Muy bien. ¿Empezás, Walter? Walter. ¿Empezás vos? Yo estaba tomando notas, pero necesito un micrófono. Yo estaba tomando notas para organizar lo que voy a decir. Entonces estaba organizando las notas que entonces voy a seguir organizando las notas en la charla. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo a La Plata. Espero que sea un ritual, que todos los años tengamos que venir aquí a hacer algo en La Plata. Como cordobés me gustan siempre las ciudades que están al margen, digamos así. Bueno, muchas gracias, Facundo, por escribir este libro, y voy a compartir con ustedes algunos temas y reflexiones que fueron surgiendo en el proceso de la lectura. Es decir, no es una evaluación del libro, una conversación con Facundo y con los
comentaristas, ¿no? Lo primero que me llamó la atención fue Evaluar y castigar, el título, dejando de lado el homenaje a Foucault. Me centré en un comentario que hizo, ¿cómo se llama? Se me escapa el editor. Nicolás. Nico en la introducción sitúa la cuestión de evaluar y castigar en el siglo XIX o el siglo XVIII. Y yo dije, no, Nico, no, esto no. La cuestión de evaluar y castigar empieza con el cristianismo. Y atraviesa toda la civilización occidental. De modo que evaluar y castigar en la educación es parte de ese principio, uno de los 2 o 3 principios fundamentales de la civilización occidental. El otro es relacionado, es eliminar la oposición, es decir, lo que lleva a la suma cero, ¿no? Quien no está de acuerdo conmigo, me lo olvido, lo ignoro, o trata de convertirlo, ¿no? Y eso es lo que hicieron los cristianos aquí, no sé, tratar de convertir. Así que evaluación y castigar no es un universal de la cultura humana, es específico de Occidente. Y lo podemos ver no solamente en la escuela, lo podemos ver en la política y en la economía. ¿Qué son las sanciones? Los rusos son malos son malos alumnos. Los vamos a evaluar y los vamos a castigar. Los chinos también, le vamos a poner unas sanciones enormes. O sea que evaluar y castigar es una cuestión amplia, uno de los principios fundamentales de Occidente. No todas las civilizaciones son así. Quizás, no sé, no tuve tiempo de reflexionar, de investigar si es así también en el judaísmo y si es también así en el Islam, pero en todo caso son las 3 civilizaciones del libro. Pero fuera de esto, les cuento, por ejemplo, le doy 2 ejemplos. Uno es, ¿cuánto tiempo tengo? El que quiera. Bueno, pero tenemos que ir a cenar. Una gran pensadora, educadora, activista de la nación Anishinaabe de Canadá, tiene un libro que se llama Bailando sobre el lomo de la tortuga, que es una especie de reconstitución con los abuelos, no con Aristóteles, con la Biblia. Esto no tiene ninguna importancia. Bueno, tiene importancia porque nos la impusieron, pero no tiene importancia en la reconstitución. Entonces, en uno de los capítulos ella habla de cómo educar a su hija, o cómo está educando a su hija. Y ahí dice, bueno, los cristianos nos enseñaron que tenemos que castigar. No, la educación es guiar. Tenemos que guiar a los hijos, a las hijas, pero también a los estudiantes, etc., ¿no? Entonces eso es una cuestión fundamental para nosotros y nosotras en este campo específico, las educadoras, ¿no? Si hay tiempo, les cuento algunas anécdotas, pero quería por el momento mantenerme ahí, ¿no? En este ejemplo, bueno, el segundo ejemplo es China, ¿no? Cuando se habla de todo bajo el cielo, es porque todo está en armonía, no hay, digamos, divisiones binarias, pero las divisiones binarias basadas en la evaluación del castigo es que hay que eliminar la oposición. Pero la educación china, pues aquí me voy a meter con algo que el señor sabe mucho más que yo, me va a corregir, es la armonía de todo bajo el cielo. Entonces, ¿cómo funcionan las dualidades? No son dualidades opuestas, son dualidades complementarias, es el yin y el yang. Y eso se manifiesta en la política de China hoy, el ganar-ganar.
Esto no viene de una invención de Jinping o de cualquiera, ¿no? Ahora, si ustedes piensan, estos son precisamente los principios de los pueblos originarios. Son dualidades complementarias. El día no se opone a la noche, no hay día si no hay noche. Lo femenino no se opone a lo masculino, viceversa, no hay femenino si no hay masculino. Es decir, están las dualidades complementarias, las dos moitis, las dos mitades que hacen el todo. Bueno, esto me parece que es importante, ¿no? Traerlo a colación en la educación, ¿no? Es decir, que evaluar y castigar es precisamente uno de los pilares de la civilización occidental. El segundo punto que quiero hacer es, yo aprendí mucho en el libro porque Facundo tiene un gran archivo de la gente que se ocupó de este problema. Y bueno, ahí aprendí mucho porque los comenta muy bien, los comenta muy claramente, etc. Y después me di cuenta que la mayoría son europeos, norteamericanos, canadienses. Y digo, mira vos, qué interesante, ¿no? Mira el problema que tiene esta gente. Y el problema que tiene esta gente nos lo pusieron a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos del tinglado, no? Bueno, entonces empecé a pensar de nuevo que en la historia de América, no de Latinoamérica, de América, o de lo que se inventó como América, el problema de evaluar y castigar empieza con la invasión. ¿Qué hacían los misioneros cristianos? Hacían eso, ¿no es cierto? Estos chicos no piensan, no saben. Tenemos que poner la escuela, porque el Yashaiwo así. No. Tenemos que poner la escuela porque Amauta así. No. Tenemos que poner la escuela porque el Calmemac. No. Entonces tuvimos una reunión hoy con Facundo de 2 a 4 con un grupo del Ministerio de Educación de la provincia, con un grupo que está interesado en estos problemas de educación, cómo formar maestros y maestras, pero al mismo tiempo cómo el maestro y la maestra se relacionan con las y los estudiantes. Y entonces hablamos un poco de esto, ¿no? Es decir, que es necesaria una reflexión de dónde venimos, cómo nos formaron. No una reflexión para saber la historia de las Américas, sino una reflexión sobre la historia de América, cómo estamos involucrados ahí. Cómo estamos involucrados como mestizos, como mestizas, como mulatos, mulatas, heterosexuales, lesbianas, LGTB, etc. ¿no? Es decir, hay una... Porque ¿quién pusieron los cristianos? No solamente que ustedes no tienen razón. Lo que los Native Americanos llaman la gente de dos espíritus. Si esto, ella dice, bueno, esto del LGTB, la homosexualidad, es un problema de ustedes. No nos pongan ese problema a nosotros no tenemos ese problema, nunca lo tuvimos. O sea, para mí estas son siempre cosas que están relacionadas para salirnos del evaluar y castigar, ¿no? Entonces el tercer punto en relación a los dos anteriores, uno es el capítulo sobre Paulo Freire, que nos peleamos ya con Facundo desde la tesis, y el otro es el último capítulo sobre la cuestión de la escritura, la alfabetización, la escolarización, etc. Sobre Paulo Freire, bueno, sí. Nos quedamos con la bueno, sí, sabemos. Paulo Freire era marxista. Y no pudo salir de las reglas del espíritu de la modernidad, ¿no? Es decir, intentó salir, pero no cambió los principios, cambió el contenido, no cambió los términos de la conversación. Yo no leí su último libro, no leí el que comenta Facundo, la Pedagogía de la Esperanza. De la autonomía. De la autonomía. Pedagogía de la autonomía. Pedagogía de la autonomía, ¿no?
Pero no sé si, no estoy convencido todavía, a pesar de que no leí el libro, pero tus comentarios, que haya tal racismo epistémico. Pero me parece que es una discusión importante, ¿no? Si lo fuere, yo creo que tenemos también que reconocer que a pesar de estos límites, o limitaciones de Paulo Freire, ha hecho una contribución, ¿no es cierto? Como dice Rita Segato, hay 4 teorías que surgieron en América del Sur para resolver problemas de América del Sur. Una es los debates de la dependencia, la otra la filosofía y la teología de la liberación, la otra la pedagogía del oprimido y la cuarta la colonialidad del poder. Así que hay una cara, porque Catherine Walsh trabajó con Paulo Freire en Amherst. Ella era profesora y Paulo fue invitado escribió una carta, en el 2014 le escribió una carta a Paulo Freire. Paulo Freire ya no estaba, ¿no? Bueno, y le hace todos estos reproches, ¿no? Pero al mismo tiempo le dice, bueno, ¿qué pensarías ahora de tal y tales cosas? Pero lo que es más interesante, me parece, es la confesión de Catherine, ¿no? Cuando ella lo conoció a Freire y trabajaron juntos un año, ella se hizo paulista freirista. ¿Sí? Entró en la pedagogía crítica, etc. Y le escribe la carta mucho después, porque dice, bueno, después Paulo, yo me fui a vivir a Perú. Y en Perú empecé a trabajar con comunidades indígenas y con comunidades afro. Y ahí me di cuenta de los límites de tu pedagogía. Pero lo dice, digamos, reconociendo y al mismo tiempo diciendo, bueno, tenemos que, lo que tú nos dejaste, tenemos que reorientarlo. Así que bueno, me parece la cuestión de Freire, ya defenderás tu posición en tu momento, pero lo señalo porque eso es un asunto importante, ¿no? No se lo puede dejar de lado a Freire, aunque reconozcamos sus límites, pero también reconocer sus contribuciones. Bueno, el último punto, el cuarto punto, es el último capítulo, donde además que me cita y todo eso, es un problema importante, ¿no es cierto?, para la educación y para la evaluación y para el castigo, que tiene que ver un poco con la cuestión de la chachaihuasi, amataihuasi, etc. La cuestión de la escritura, ¿no? Es decir, cómo la escritura alfabética se convierte de pronto en la medida de evaluar otra forma de escritura. Y al mismo tiempo marcar no solamente la superioridad de la escritura alfabética sobre los quipus o sobre los glifos mayas, sino también marcar la importancia fundamental de la escritura sobre el habla. Entonces ahí es donde, ¿con quién hablamos? Me acuerdo con quién hablamos hace un rato, como todo el mecanismo, toda la estrategia de Occidente para instaurar la sociedad, sea cristiana, sea secular, es destruir lo comunal. Y evidentemente lo oral es fundamental en lo comunal, ¿no? ¿Y qué está haciendo ahora? Digamos, ¿cómo nos aísla? Nos aísla atándonos, yo lo llevo por un par de cosas, ¿no? Tiene una buena luz, una buena linterna para los restaurantes con luces pequeñas para ver el menú, ¿no? Segundo, porque si uno no tiene un teléfono de estos, ¿cómo le mandan el código? El código de seguridad. ¿Qué tiene que ver la seguridad con evaluar y castigar? ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué vemos
amenazas por todas partes, que se nos van a meter en las cuentas particulares, etc. Estas son todas las cuestiones de la seguridad, el aislamiento y cerrarnos entre nosotros mismos, lo cual corta lo comunal. ¿Sí? En Estados Unidos, cuando yo llegué, me admiró que en los barrios todas las casas estaban abiertas, ¿sí? Pasaba por la vereda y estaba el parque y la casa a 20 metros entraba, ¿no? Ahora todas las casas más y más tienen cercas. O sea que la gente se está cercando, ¿no? Bueno, entonces aquí hay una relación entre la alfabetización, la valoración, y al mismo tiempo ya no sobre la cuestión de evaluar y castigar, sino educar. Es decir, cómo nos salimos de la cuestión de evaluar y castigar y entramos en un análisis de lo que nos está pasando, que les está pasando a las y los estudiantes. Y bueno, para terminar, yo creo que otra de las cosas que quiero destacar de Freire, no para defenderlo, sino para continuar es que Freire se dio cuenta de una cosa fundamental. En América del Sur necesitamos otro tipo de educación. Él era marxista y se fue por los oprimidos, por las clases bajas, etc. Ahora tenemos otro tipo de... Pero el problema que tenemos en América del Sur no es el mismo que tiene en Francia, el mismo que tiene en Estados Unidos. Y ahí está la colonialidad, en el medio, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo que Facundo empezó a apuntar por la cuestión de la decolonialidad. La cuestión de la decolonialidad empieza por entender cómo funciona la colonialidad, si no, no podemos hacer nada. Sí. Si no conocemos cómo funciona el inconsciente, no podemos ser psicoanalistas. Es decir, ser psicoanalista significa saber cómo funciona el inconsciente y meterse en la decolonialidad significa saber conocer cómo funciona la colonialidad. Bueno, estos son algunos puntos para la discusión. Hacemos un pimponeo así. ¿Cómo que sí? Dale, si querés. Bueno, gracias ante todo por este espacio, la invitación, el encuentro acá con gente amiga, por los 3 departamentos involucrados en la organización de esta presentación, ¿no? Lengua, filosofía, ciencia de la educación, lo que muestra un poco tal vez la animosidad trans del libro, ¿no? Hay muchas cosas que me gustaría decir, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Creo que les puedo contar breve y rápidamente un capítulo importante, claro, el de Freire en este libro. Al mismo tiempo agradecerte, Walter, no solamente el no sacrificar una posición crítica, incluso en complicidad, en amistad, ¿no? Eso siempre me conmueve y me alegra. Pero claro, tendría que contar un poquito cómo surgió ese capítulo de Freire, porque la verdad es que aparece ya incluso el título tiene una cosa muy de compadrito, ¿no? Que se llama Un mano a mano con Paulo Freire, ¿no? La idea inicial de ese capítulo, que salió como un ensayo justo en el año 2018 en Brasil, había sido recuperar la crítica de Kusch a Freire. Un poco ese era el espíritu inicial. Lo que pasa es que Kusch murió en el 79 y no vio todo lo que escribió Freire después. De modo que eso fue una pista como para ver en qué se profundizaban las tensiones que ya Kusch veía en la educación como práctica de la libertad, que continuaban en pedagogía del oprimido y que tomarían formas realmente sorprendentes en la última parte de la obra de Freire, sobre todo de manera condensada en una visita de Freire a la Argentina y lo que se publicó de ahí en Pedagogía y Política, creo que era el otro libro, y en Pedagogía de la Autonomía sobre todo, ¿no? Entonces me encontré con varias cosas, porque simplemente la idea, el gesto era recuperar lo de Kusch, la denuncia del desarrollismo, que claro, no solamente marxista, sino también desarrollista, esa denuncia de mutar el etos popular. Pero claro, me encontré con otras cosas, ¿no?
pleno década de los 90, los organismos multilaterales de crédito reivindicando los discursos evaluadores y Freire enganchado en ese punto. Fue una sorpresa también para mí, sobre todo porque hay una cosa que sí hay que decir también. El capítulo parte diciendo situar un maestro, ¿no? Es decir, no dejar de básicamente recuperar, partir y tomar ese antagonismo que sembró Freire entre la educación bancaria y la educación problematizadora o liberadora, ¿no? Ese es el punto de partida. Eso yo creo que por eso es situar un maestro. Estamos discutiendo con un maestro en todo caso, ¿no? No obstante, aparecieron cuatro dimensiones de una posible crítica que se fue ensayando y se fue escribiendo a medida que iban apareciendo estos ribetes. La primera, claro, tuvo que ver con el racismo epistémico, visto en cuando Freire establece unas ciertas jerarquías de la curiosidad, ¿no? En donde dice, bueno, hay que mutar la curiosidad ingenua del campesino a la curiosidad epistemológica. No solamente da la receta y dice cómo hacerlo, ¿no? Los procesos de inducción, de convencer y demás, sino que está latiendo ahí, él mismo lo dice. Por eso también la estrategia de escritura de ese capítulo es poner la cita de Freire puntualmente, ¿no? Donde dice esto, y no meramente el comentario, de manera de decir, bueno, esto no es solamente, es tu lectura, es tu cosa tendenciosa, e inclusive, pero el modelo es el filósofo y el científico ilustrado, ¿no? Eso lo dice muy claramente, entre otros pasajes muy fuertes, ¿no? En relación a lo epistémico, ¿no? Y a las jerarquías de la curiosidad que de Freire emanan en ese pasaje, ¿no? Que son muy fuertes. La ingenuidad la curiosidad ingenua del campesino y la curiosidad epistemológica del filósofo ilustrado, ¿no? El punto de llegada estaba claro y la mutación ahí se veía. Yo creo que esto es lo que Kusch vio de otras maneras en aquellas obras de Freire, ¿no? Después, claro, el discurso a favor de la evaluación, de todas las maneras posibles, la evaluación enganchada a principios, la sinonimia trazada entre evaluación, educación, praxis y justicia. Eso también supone diversos problemas que ahí abordamos. La presencia de Kant en Freire es muy fuerte, de hecho la palabra autonomía ahí. Me parece que en ese punto la sinonimia ahí operaría entre ética y moral, ¿no? Como una línea de continuidad sin disyunción, y me parece interesante también problematizar eso. Y después la cuestión ontológica, que se plantea en Freire como, y a mí Kusch me permitió tensionarla con una pregunta muy simple, que es ¿ser más o estar no más? Yo viví en el norte del país y el no más es una muletilla que iba desde el deja no más, no lo hagas, deja no más, o ¿qué haces? Estoy no más. El no más de estar permanentemente presente, y Kusch lo captó muy bien viviendo en el noroeste. Yo viví en el noreste. Entonces, y el ser más para Freire era una solución de síntesis superadora entre opresores y oprimidos, y superación del estar siendo, aparte, algo que en Kusch no aparecía. Superación del estar siendo para ser más, era la comunión entre opresores y oprimidos, ¿no? A mí eso siempre me hizo ruido porque no me lo imaginaba a Ailton Krenak, por ejemplo, yendo a convencer a Bolsonaro de que no quemara el Amazonas, ¿no? Porque Bolsonaro estaría oprimido y no estaría viendo por su falsa conciencia el daño que estaba generando a la madre tierra, ¿no? Por poner un ejemplo, eso a mí particularmente me parecía problemático, y al mismo tiempo la sorpresa de decir, yo no entiendo cómo esto no se escribió antes, desde el punto de vista que Freire se volvió parte de un canon de la corrección política en la educación, que me parecía importante problematizar en todo caso, ¿no? O tornar algo inquietante, ¿no? En torno a esto, darle un mayor subrayado a estos enunciados de Freire, porque en todo caso después nos aparecen los Milei y los Bolsonaro y decimos, che, ¿y esto de dónde sale? ¿Qué pasa con el racismo que habita incluso en nuestro propio campo de pensamiento, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Esas eran preguntas en todo caso orientadoras, ¿no? Y me parece fantástico esos tres vectores que planteas, ¿no? Ignorar, olvidar, convertir, ¿no? Eso que está en el marco de la cosmología occidental, en la base cristiana, en el evaluar y castigar, que claro, yo también creo que Nico ahí por ahí se tropezó. Pero claro que 1492 nos permite trazar una genealogía del evaluar que
no solamente retoma el examen de conciencia y el examen secular ya con la formación de cuadros del Estado, sino también el juicio. Y ahí es donde entramos en conversación, me parece linda, con Dussel y Nelson Maldonado Torres, ¿no? Porque entre 1492, que es la base del ego cógito que dice, ¿no? En el medio, entre 1492 y 1613, creo que era la publicación del discurso del método, el libro que presentamos el año pasado acá con Luján, que aquí la veo y siempre memorable su intervención. Claro, hay un olvido, hay en 1580 la publicación de los ensayos de Michel de Montaigne, donde decía que en uno de sus pasajes sobre formación del magisterio, decía que mucho más importante que la historia o que conocer la historia es aprender a juzgarla, ¿no? Eso establecía, me pareció que establecía ahí un vector más de las egopedagogías de la modernidad colonialidad, ¿no? Ego conquiror, ego cogito y en el medio ego iudex, ¿no? El yo juzgo. Pero bueno, claro que estos principios suponen la eliminación de la diferencia, del otro, de cualquier relación de alteridad, y me parece que una de las cuestiones es en todo caso poner de manifiesto, ver dónde están estas pedagogías de la modernidad colonialidad, qué forma toman hoy, con quiénes discutimos, y en todo caso sí que existan, no las queremos erradicar, pero sí por ahí entrar en una tensión que nos permita ampliar mundos, ¿no? Así que el principio chino de la cosmología china, como vos decías, es Tianxian, ¿no? Todo bajo el cielo, Tianxian. Bueno, esto como para una primera respuesta. Acá creo que acercamos un poco posiciones, ¿o qué? Si no, como se decía en la escuela en otra época, te espero en la salida. Tengo que leer ese libro para dar más fundamento. Bueno, me toca a mí porque estamos así como, me parece que de una manera muy relajada, ¿no? En primer lugar, agradecerle a Graciela la invitación. Es un honor compartir la mesa con Walter, con Maxi, con Facundo y con ella. Y también yo pensaba, el desafío de hacer pausa y leer algo que uno no era lo que tenía en la agenda pendiente de lectura, que creo que todos tenemos los pendientes. Porque es una invitación a pensar, la verdad, y yo siempre que me invitan a pensar, creo que uno de los mayores ejercicios en vías de extinción, dicen muchos, agradezco, así que gracias por la celebración del pensar juntos y juntas. Bueno, a ver, me parece que el libro Evaluar y Castigar tiene ahí una provocación inicial, un homenaje a Foucault y también una invitación a pensar, quizás desde su subtítulo, que tiene que ver con la decolonialidad pedagógica, en mi caso casi por defecto, por oficio y porque sobre todo vengo trabajando en el proyecto de investigación que compartimos acá con Juan en los problemas de la producción de pensamiento pedagógico. Es donde me parecía que venía bien interesante detenerse, o que a mí me atraía, ¿no? La invitación a pensar lo pedagógico y ya desde esa posición encontrar el argumento de la evaluación y de lo decolonial, de la evaluación y el castigo, como un problema del cual la pedagogía se viene ocupando pero poco, o no lo que creemos que debería suceder. Es decir, hay una producción de pensamiento pedagógico que es, digamos, escasa, si se quiere, en relación a el uso que tiene la idea de la pedagogía como forma de ordenar el mundo en el que vivimos. Y ahí quizás le debemos al gran Paulo esto de haber publicado tantas pedagogías, ¿no? En algún momento nos reíamos con compañeros y decíamos, vamos a tener la pedagogía de la chancleta en breve, pero no por Freire, sino por las derivas del trabajo de Freire, que hicieron que todo el mundo se sienta habilitado a que todo es pedagogía.
Y en realidad la pedagogía es un modo de teorizar y de pensar acerca de lo educativo que, digamos, por un lado nombra formas de pensar y por otro lado ha sido excesivamente plagada de atributos, si se quiere. El libro invita a pensar en unos especialmente, que es el pensar la pedagogía crítica, ¿no? Ahí Facundo se detiene, nos ofrece una serie de ideas. Coincido con Walter en la generosidad del texto para que uno se quede leyendo y se quede con ganas de seguir leyendo autores, ideas y propuestas. Eso es un gesto que uno tiene que destacar, ¿no? Porque en tiempos de cierta, digamos, mezquindad intelectual, el libro nos deja disponibles un montón de recorridos. Y ahí aparece una pedagogía crítica que se pregunta por el sentido de la educación y también el sentido de la evaluación, ¿no? Y a mí me parece que estamos en un tiempo donde la misma idea de pedagogía crítica tiene que ser revisada. La misma idea de una pedagogía decolonial o del pensamiento pedagógico latinoamericano, que es como lo venimos nombrando más en nuestro país, sobre todo desde que en la primera gestión del gobierno la última parte, del gobierno de Cristina Kirchner, desde el Instituto Nacional de Formación Docente, se impone la idea de que todos los docentes que reciban formación a cargo de la nación van a tener que obligatoriamente cursar pensamiento pedagógico latinoamericano. Esta idea nace de nuestra gran casa de estudios, que es la Universidad de La Plata, de un grupo de la Facultad de Periodismo que dirigía en ese momento Jorge Huergo, y llegó como una impronta que puso a la gente a entender de una lógica que, deberíamos decir, no tiene el atributo de ser el pensamiento latinoamericano ni el pensamiento pedagógico. Deberíamos decir que está en construcción, que todavía está haciendo, que falta trabajar sobre él, pero al menos recopiló, historizó unas buenas experiencias. Yo recuerdo una anécdota que es genial y que en algunos lugares no se puede contar porque las conocemos, pero acá creo que no la deben conocer tanto. Una gran profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, del mundo de cierta área del conocimiento, que cursa el postítulo de maternal y ella cursa el pensamiento y dice: descubrí quién era Mariátegui, yo creí que era el nombre de la agrupación estudiantil. Y yo no lo podía creer cuando la compañera que estaba a cargo del aula me muestra y me dice: tenés que leer esto, porque para nosotros era una eminencia la compañera, y sin embargo se animó a confesar que no sabía quién era Mariátegui. Y eso es parte de la producción de pensamiento, ¿no? O sea, a mí, por otro lado, pasada la anécdota, la risa, por supuesto que un rato disfruta, no vamos a negarlo, después dice: pero ¿cómo pudimos formar a alguien que tiene tantas titulaciones y no tenía ni idea de quién era este señor, que resulta que estuvo tan cerca de la grandiosa Buenos Aires? Esa idea de lo latinoamericano, que podríamos pensar en clave de lo decolonial, le está poniendo un atributo, le está poniendo una carga a la pedagogía que nosotros deberíamos explorar un poquito más qué quiere decir, ¿no? Ahí se reporta a una biblioteca, se reporta a un colectivo de personas que pensamos y se dan por sentadas una serie de ideas que quizás no necesariamente compartamos. Se supone que adherimos a una serie de valores que no necesariamente dimos todos por acordados. Entonces me parece que es bien interesante que vos nos convoques a pensar y que todos nos convoquemos a pensar en este sentido, porque al menos en la pedagogía argentina, en la producción que tenemos hasta ahora, y producto sobre todo de la herencia o lo que nos deja la última dictadura cívico-militar, prácticamente no encontramos la huella. Pero si buscáramos, por ejemplo, en un docente clave para esta casa de estudios, como fue Ricardo Nassif, nos vamos a encontrar que su inspiración eran los humanistas alemanes europeos.
¿no? Que estaba, digamos, bueno, Nassif escribe su mayor obra antes de que Freire escriba La pedagogía del oprimido, pero no sé si hubiera dialogado con Freire en ese sentido. Ahora, si nosotros pensamos en Freire, y no puedo evitar, me entiendan, aunque no era lo que iba a decir, yo creo que él, Paulo Freire, que como decía el día que se presentó uno de los libros en el marco de la cátedra Freire de Walter Cohen, Gabriela Dicker, yo acabo de descubrir, decía Gaby, que es el autor más traducido en las ciencias sociales en el mundo, que es el segundo autor más citado. Es decir, que una obra con tanta, dimensión de comunicación hacia el afuera, uno da por sentado que es una obra que no tiene ninguna contradicción, es la obra de una persona que acabó resolviendo bien todos los dilemas a los que nos enfrentamos, y me parece que no. Me parece que, de todos modos, como coincido con Walter, uno le tiene que agradecer a Freire que nos haya hecho, sobre todo en el caso de la pedagogía, nos haya hecho entender que la pedagogía sin política no es posible, ¿no? Eso es lo que marca el problema, por ejemplo, para Finocchiaro de Freire. O sea, Finocchiaro cada 2 por 3 habla, Finocchiaro fue el ministro de Educación del macrismo, él cada vez que puede vuelve a decir que el problema es que somos los docentes freirianos, ¿no? Para él somos unos señores peligrosos, señoras, vaya a saber qué, pero el problema para él es ese, que cuando vos hablas de Freire, sí o sí la política llega a las aulas. Parece que ese fue uno de los grandes, que de la mano de la pedagogía del oprimido, aportes de Freire, que de alguna manera se hacen presente cuando uno piensa en el evaluar y en el castigar, ¿no? ¿Qué significa castigar al otro? Por otro lado pensaba, y ya esto como al inicio de mi texto, de mi lectura, del texto, es que la evaluación pensada en diálogo con el castigo, que es la forma que esta, digamos, herencia de las últimas dictaduras nos deja, la avanzada de esto que es la estructura neoliberal en la que vivimos, algunos en resistencia, pero en la que vivimos todos, como dice Sturward. Evaluar es algo que también puede ser pensado en clave de la reflexión, de pensarme aquí y en el mundo, más en el diálogo que propone Kusch, ¿no? Que en el ser que propone Freire. Parece que ahí a Freire sí se le escapa ese ser tan hegeliano y tan de los evangelios, ¿no? Lidia Rodríguez, que es una estudiosa de la biografía de Paulo Freire, Inés Fernández Mouján, que estudia el vínculo de Freire con Fanon, las dos encuentran al Freire católico en sus obras, ¿no? Llegan a ver hasta los pasajes o las formas en las que él nombra el Evangelio según San Juan. Es decir, hay un Freire que se asume 2 personas a la vez y que quizás está presente cuando uno piensa en el evaluar y en el castigar, pensaba yo, ¿no? Ahora que lo decían, pero sobre todo pensaba en esa idea de evaluar para poder tomar decisiones, que no necesariamente sea la evaluación como castigo, y me preguntaba cuándo nace como castigo. Y quizás ahí sí, y cierro, voy a tratar de cerrar por aquí, pensar en esa primera escena pedagógica de América Latina, que señala Puigros, es la lectura del requerimiento, que es empezar evaluando a esos que vivían en estas tierras, evaluarlos sin la misma inteligencia, sin las mismas condiciones para entender, evaluar los bárbaros, evaluar los no humanos, ¿no? Lo que escribió Jesús Palacio y lo que le discutía de las casas. Es decir, cómo uno empieza a priori imaginando al otro, cómo el otro me devuelve esa imagen mía, y en ese sentido, ese evaluar está ligado al castigo y también está ligado a la oportunidad de lo que puede venir. Parece que nosotros, en términos de lo pedagógico y en términos del avance de las pruebas PISA, el baby PISA para los 5 años que ya está en el mundo dando vueltas, lo que tenemos que poder encontrar es, y que por ahí el libro ofrece pistas para que uno siga pensando en esa línea, por eso me animo a decirlo, es cómo ese evaluar se vuelve potencia
si lo tomamos como una oportunidad para asumir el estar siendo de Cuyo, ¿no? Y no para quedarnos en esta forma tan occidental de el ser. Entonces, sos, porque hoy esto tiene una traducción muy directa con la cantidad de niños, niñas que tenemos calificados, clasificados y etiquetados como problemáticos, que son desde los 2 años, 3 años, 4 años, todas las T, las D y las H combinadas como quieran, son niños con tal problema, y pareciera que nadie los va a poder sacar de ahí, ¿no? Y hay algo de esta evaluación ligada al castigo. Y por otro lado, hay en otros modelos pedagógicos, por supuesto que no tienen tanta fuerza, por lo menos en nuestro país, niños a los que se los acompaña a ir siendo. Entonces ya, digamos, tendrán un tiempo distinto para dejar los pañales, para empezar a hablar, para poder razonar o repetir ideas. Pero entonces ahí el evaluar, yo me preguntaba si necesariamente está pegado al castigar, que nos impone como forma este tiempo que vivimos, ¿no? Porque, digamos, vos traes acá el problema que tenemos todos los días, el problema de las aulas, y también el problema que se nos presenta, por ejemplo, a quienes pensando todo esto intentamos dar clase, como nos pasa a nosotros en nuestra cátedra, que los chicos se quedan mirando cuando les decimos que, miren, nosotros vamos a proponerles un ejercicio para que piensen, pero no vamos a hacer control de lectura. Empiezan a mirar así como diciendo, esta cátedra es rara. Acá pues se puede decir cualquier cosa. Una chica dijo ayer, ¿se puede reinterpretar? No estamos diciendo reinterpretar. Estamos diciendo que no te vamos a pedir que lo repitas de memoria, pero tenés que decir lo que dice el texto, porque eso te va a dar herramientas para poder después vos construir tus propias ideas, ¿no? Bueno, me parece que hay mucho que despierta el texto y que de nuevo agradezco. Bueno, gracias Mónica por estar acá. Yo creo que también agradecerle a Graciela la invitación y bueno, Maxi nuevamente, creo que nos escribimos por correo hace un tiempo y ahora compartir acá personalmente es algo muy, muy bonito. Bueno, hay varias cosas para decir a propósito de lo que traes. Creo que dos cuestiones, porque me siento muy intimidado por este homenaje a Foucault y que hay botellas de agua que dicen Saint Michel. Estoy preocupado. Pero atendiendo a esta circunstancia y este contexto, bueno, hay justo, la verdad que la gente que ha diseñado la tapa de este libro le ha pegado con el subtítulo atravesándolo a la mitad, ¿no? Que es Apuntes sobre la descolonialidad o la colonialidad pedagógica, ¿no? Me parece que de alguna manera es lo que vertebra, no de alguna manera, de varias maneras es lo que vertebra el volumen, es la columna vertebral del volumen. No solamente es la manera, el apunte, el apuntar y la exploración que eso supone, sino también lo que da motivo y al mismo tiempo hace trilogía con los otros 2 libros anteriores: Espejismo de la formación contemporánea, Controversia del evaluar, Eróticas del educar, donde ahí hay un capítulo dedicado a pensar el requerimiento, no ya solamente como ese olvido de la historiografía que Puigros denuncia de manera inolvidable, dicho sea de paso, sino como un síntoma que se repite en cada escena desigualitaria en la educación latinoamericana, ¿no? Claro, completamente de acuerdo con esa lectura, ¿no? Del requerimiento como no solamente la base de la evaluación y del juicio, sino al mismo tiempo también como la base del establecimiento de la subjetividad de la deuda, si quieren, como llaman algunos autores ahora, ¿no? Si quieren ver un origen de la deuda en las relaciones intersubjetivas, ese documento establece esos vectores y está bueno para traerlo aquí, ¿no? Bueno, espejismo, yo lo decía, lo traigo porque ahí hay una gran discusión con la noción de dispositivo, tan diseminada en todos los registros, ¿no? Se habla de dispositivo clínico, dispositivo educativo, todo es dispositivo. Falta que se reúna un grupo de amigos y diga, no,
juntemos este domingo a hacer un dispositivo. Y es preocupante, en serio, la naturalización de ese lenguaje, ¿no? Después, contrafilosofías, que lo hemos presentado aquí el año pasado, ¿no? ¿Qué discusiones hay ahí y cómo aparece ahí una noción de descolonización pedagógica a partir de una conversación entre Tununa Mercado, Gloria Ensaldúa, una apuesta que hay ahí, ¿no? Lo traigo porque hay un libro que hicimos en complicidad con Tununa que sería parte de esos 3 primeros que fueron colectivos, ¿no? Rebeliones Éticas, donde Walter también estuvo, estaba Judith Butler ahí, Rancière, Zizek, y Raúl Forné Betancourt, el cubano, de la filosofía intercultural. Podemos pensar los no europeos, que fue casi como una respuesta, una continuación a ese primero, y una profundización de la discusión y al mismo tiempo una tomada de partido respecto a la discusión entre la filosofía eurocéntrica y el resto del mundo, con Dabashi asusando ese debate, Walter interviniendo y con Bárbara nosotros diciendo algo ahí, y casi a modo no sé, de revancha de nosotros mismos, ¿no? El haber conocido primero a Butler que a Tununa Mercado fue medio jodido, digamos, ¿no? Digamos, hasta dónde llega la colonialidad, que ha pasado esto. Tununa Mercado, una cordobesa también, estaba a la vuelta de la esquina, necesitaba mucho más cerca que el otro, y sin embargo la colonialidad del saber opera de ese modo, ¿no? Entonces vale el enojo también, el enojo con nosotros mismos en este punto, sobre todo en este tiempo en que hace poco lo escuchaba en una mesa, se descubre que ahora los afectos son importantes, ¿no? Pero se lo descubre a partir del giro afectivo que viene de Estados Unidos, ¿no? Y entonces hay que leer a esas brillantes e inteligentes autoras norteamericanas, como si nadie aquí hubiese pensado los afectos antes. Es interesante el síntoma, ¿no? Y después, ¿qué significa? ¿Por qué la clave del atravesamiento, ¿no? El barramiento del libro con el subtítulo? Porque la colonialidad pedagógica, y esto me viene bien como para desmarcar un poquito el asunto, porque aunque claro que el título era innegable y la editorial quería que se llamara así también, es decir, había un atractivo en esto, la colonialidad pedagógica no fue advertida por Foucault. A pesar de que Foucault, en una clase del 76, del poder psiquiátrico, habla de colonización pedagógica, y habla de colonización pedagógica de la juventud como un leitmotiv que le permitió diseminar el poder disciplinario por diferentes latitudes. Eso en el 76, pero 20 años antes había 2 locos acá en Argentina, uno en el 54, Jorge Abelardo Ramos, y otro 3 años más tarde que le da otra, primero son los que ponen en circulación la noción de colonización pedagógica, que recién 20 años después va a aparecer en Francia. Esto es interesante porque acá en América Latina pasa esto no solamente con ese tipo de nociones, sino con algunas traducciones. Por ejemplo, Mimesis, de Auerbach, lo tradujo primero el Fondo de Cultura que los franceses después 20 años más tarde, ¿no? Como para tener algunos registros de estos movimientos, ¿no? Jorge Abelardo Ramos, Arturo Jaureche en el 57, en La colonización pedagógica y la Yapa, Los profetas del odio y la Yapa, donde ahí está este ensayo, recién 20 años más tarde Foucault, y en otra clave, o sea, la colonialidad no la ve, la cuestión geopolítica, está pensando precisamente en lo que él está pensando y no ve esto, lo cual no está mal que no lo haya visto, pero me parece que ahí esto nos permite a nosotros pensar la dimensión pedagógica de la colonialidad, algo que los franceses no pueden ver y que nosotros sí, desde este lado del charco, y lo que nos permite en todo caso no estar haciendo simplemente un homenaje a Foucault, ¿no? que es un pensador importante desde ya, pero al mismo tiempo creo que pensar no solamente las dimensiones pedagógicas de la colonialidad, del poder, del saber y de la subjetividad, sino también cómo opera la colonialidad pedagógica propiamente dicha, que es algo que me permitió, a mí por lo menos, ver una cuestión, que son los íntimos e ineludibles vínculos y entramados entre el evaluar y el castigar. Podría haberse llamado este libro Evaluar es castigar, digamos, ¿no? Acá hay una cuestión, en el medio del libro, más o menos en la mitad, yo no sé si es en la mitad exacta, no importa, pero hay una genealogía de la colonialidad pedagógica que está justamente en el capítulo
que tiene el título del nombre, ¿no? Evaluar y castigar, dos caras de la colonialidad pedagógica. Es decir, aquí hay dos ejemplos que a mí me parecieron muy evidentes y claros y muy enseñantes de maneras de relacionarse con la evaluación o con el castigo bueno y con la evaluación y el castigo a las malas, digamos, a la mala usanza. Durkheim, primera mitad del siglo XX, al principio, Durkheim, la educación moral, que agarra y dice, bueno, los países civilizados son los que le pegan a los niños, los bárbaros primitivos en América, como no le pegan y tienen tratos dulces, es que son salvajes, ¿no? Dicho así rápidamente. Después un discurso más elaborado y mucho más fino, el de George Simmel, también por la misma época, en su Pedagogía Escolar se llamaba el libro y los cursos, donde decía, hay que convencer a quien se castiga del castigo que va a recibir. O sea, hay que dulcificar un poco el entre del castigo, ¿no? Y por esto la evaluación ahí, ¿no? Entonces, me parecieron dos ejemplos muy interesantes de una manera por ahí más dura, de alguien todavía muy citado como Durkheim, y George Simmel, que me parece que nos muestra esto, ¿no? Puede haber un castigo bueno, una evaluación buena, ¿no? Y un poco el esfuerzo que está entramado en este volumen, como con los otros dos que hacen tríptico, si le podemos decir así, no sé si corresponde, es el esfuerzo en ver de que siempre que estamos en la como le llamarían algunos, en el dilema infernal de evaluación sí, evaluación no, estamos no solamente descuidando mayormente la enseñanza, el educar que dijo Walter, sino que estamos en el círculo de la colonialidad. Es fantástico que a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Como decía uno, Agamben en su texto célebre sobre el paradigma, que es un paradigma, dice, citando a Heidegger, que de lo que se trata en la epistemología occidental es de entrar al círculo, lo figura como un círculo, no de cortarlo, no de la exterioridad, de cosas que en todo caso nos preocuparían más a nosotros de este lado, o a otras 3/4 partes del mundo, sino en cómo entrar al círculo, ¿no? Como si esa fuera la manera de aceitar el dispositivo, dicho sea de paso. Entonces, no, evaluación sí, evaluación no, ¿cómo salimos de ese dilema? Bueno, pensar en todo lo que dejamos fuera cada vez que, como decía Deodoro Roca, el examen o la evaluación es la piedra con la que tropiezan todos nuestros estudiantes cuando entran a nuestras aulas. Y por eso siempre la pregunta es, ¿cómo evalúan? ¿Cuál es el examen? En todo caso, y claro que con Walter Cohen tuvimos problemas interesantes a propósito de Freire, ¿no? No solamente por las citaciones que hace en su libro sobre el ensayo inicial de este texto, y agradezco también que él no haya alimentado lo de la curiosidad, la jerarquía de la curiosidad, la parte evaluativa. Yo creo que por eso el agradecimiento que pone al principio de su libro, pero sí en clave de cómo él junto a otros colegas empiezan y adhieren y compran para mí el paquete completo de la defensa de la escuela de Mechelen y Simons, ¿no? Otro texto, otro libro que aquí está muy discutido en un capítulo que se llama Luchas por amor a la escuela, que me parece que es una renovación no porque estemos, precisamente me parece que en todo caso la escuela, el tiempo libre es algo a disputar, es algo a descolonizar también, y no dar por hecho como parte del legado griego, ¿no? Porque ellos no se preguntan en ningún momento la oclusión que hay ahí con respecto a las huellas semíticas y egipcias de la escuela. Bueno, esto como para entrar y seguir la charla. No, la de Masones, la seguimos. Encantado. Bueno, yo me enseñé un poco con un capítulo, bueno, por supuesto porque soy de filosofía, entonces un capítulo dedicado a Paul Ricoeur me pareció, me puso el dedo en la llaga, por decirlo así. Se llama Aceitar la máquina de que justicia, Paul Ricoeur y Fraganti. Bueno, un poco en un comentario de pasillo me confesaba Facundo su idea provocativa, ¿no? Porque un poco por la importancia de que Paul Ricoeur, por la recepción que tiene en Latinoamérica
Paul Ricoeur, en particular en esta facultad también, sobre todo quizás en esta facultad. También era una referencia habitual en Enrique Dussel, Paul Ricoeur, ¿no? Una referencia medio, bueno, eso lo tomo de Paul Ricoeur, medio así, y uno tenía que andar buscando de dónde lo sacaba, pero digamos que es algo que desde su primera a su último libro, siempre, bueno, esto es de Paul Ricoeur. Y la verdad que el capítulo me hizo pensar un montón de cosas, me generó preguntas, digamos, no tengo ninguna respuesta, ni siquiera sé muy bien si las preguntas que tengo están bien formuladas, ¿no? No te las voy a hacer a vos, digamos, sino en general, ¿no? Son preguntas. En la equivalencia planteada o en el reenvío constante que hay ahí entre evaluar, hacer un juicio y valorar, ¿no? Hacer un juicio o enjuiciar y valorar, ¿no? Entonces aparece ahí una cuestión en Ricoeur, ¿no? Que me parecería que, bueno, esta ligación entre evaluar y juzgar, valorando, ¿no? Tiene como una doble posibilidad nada más, ¿no? Por un lado, evaluar en función de un capricho propio, valorizar o valorar en términos personales sin ningún tipo de anclaje en nada más que mí mismo, la expresión acá, o la opción que tomaría Ricoeur, que es la de, bueno, ver dentro de cierta cultura, dentro de cierta nación, o la unidad simbólica que valga, ¿no? ¿Cuáles son justamente los valores valorados? Es decir, cuáles son los puestos, objetivamente, entre comillas, cuáles son los valores sedimentados que pueden fungir como una suerte de objetividad, ¿no? Más allá de mí mismo, más allá y más acá, ¿no? Pero en todo caso, una referencia que no es solamente personal, que no gira en torno a mis gustos, mis caprichos, sino algo mucho más, algo que tiene que ver con la unidad de una comunidad, ¿no? Esos serían los sedimentos, ¿no? Y esas son las dos alternativas, por supuesto, yo me tendría que quedar con la segunda, digamos, pero ahí lo que pasa, el problema que está marcado por Facundo, y que me parece que tiene que, digamos, ¿cómo sería? En el fondo, digamos, cuando uno piensa una unidad simbólica, muchas veces pierde de vista que esas unidades simbólicas hay que entrecomillarlas y que en todo caso son la sedimentación, sí, pero la sedimentación de una serie de batallas, ¿no? Una sedimentación en la que algunos valores, algunas formas de vida, algunas formas de ser quedan apartadas, marginadas o subalternizadas, es decir, que perviven, pero perviven de una manera reacomodada a los valores dominantes, ¿no? Y que, bueno, me parece que justamente desde otros lares, ¿no? Desde otras geografías, Enrique Dussel, el pensamiento decolonial, pero no solo ellos, digamos, plantean esta cuestión, ¿no? Que ninguna unidad es tan homogénea, ¿no? Y hay que reconocer entonces esa cuestión, para decirlo mal pronto, o no tanto, de lo otro o del otro, ¿no? Y ahí me acordaba también de Dussel cuando toma Levinas, ¿no? Y esta cuestión del otro, ¿no? Y abrirse hacia el otro, etc. Y Dussel agregando algo que es fundamental en todo esto, me parece que es, el otro no es solamente otro, sino que está hablando, tiene una historia, tiene algo para decirnos, tiene algo para ofrecernos, y ahí aparece la cuestión de la hospitalidad, ¿no? Y me preguntaba eso, ¿no? De pensar un poco la educación como hospitalidad, pero también siendo huésped de los otros que convocamos a la educación, ¿no? Abriéndonos, pero en sentido mutuo. Por otro lado, marcabas en esa lectura
No estamos jugando a Riquet, justamente, ¿no? Pero, digamos, lo que pone en juego Riquet, que me pareció interesante, es que es muy difícil para Occidente, el Occidente lo agregamos nosotros, ¿no? Pero es muy difícil para Occidente salirnos de un círculo de la evaluación, de la valorización y del juicio, ¿no? Habría ahí como un círculo que siempre retorna a lo mismo, que siempre es evaluar, juzgar, valorizar, ¿no? No quisiera, digamos, que perdamos la cuestión, que suspendamos todo evaluar, todo juzgar, porque también hay que juzgar, ¿no? Más allá de que juzgar se asienta en la idea de una libertad pura del sujeto, ¿no? Y eso es un problema, y eso, bueno, lo sabemos muy bien, ¿no? Vos decís, como si el sujeto no estuviese, o la persona no estuviese condicionada, no tuviese un inconsciente, no fuera oscura para sí misma, incluso, ¿no? Pero sí pensar esto, ¿no? Que a veces hay que jugar, a veces hay que jerarquizar. De hecho, estamos acá porque juzgamos a esto como valioso, ¿no? Como mucho más valioso que no hacerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo circunscribir, ¿no? El evaluar, el valorizar sin perderlo del todo, me parece, ¿no? En ciertas circunstancias. Bueno, un poco eso, ¿no? Y pensar cómo, si podemos evaluar no solo sin castigar, ¿no? Sí, pero ¿es posible la evaluación sin juzgar, sin clasificar? Posible y deseable, incluso, no lo sé. A veces no juzgamos también, o valorizamos, perdón, o sí, hacemos juicios de valor sin evaluar, más bien directos, ¿no? Como una revulsión hacia ciertas cosas que están pasando, ¿no? Sobre todo en este momento civilizatorio en el cual nos encontramos, en donde la verdad que bueno, nos pegan de todos lados, ¿no? Entonces, eso, digamos, me quedó picando eso, ¿no? Cómo poder fragmentar, cómo poder separar, evaluar, valorizar, sin entrar justamente en esto que vos describís, ¿no? En esa máquina siempre circular que evalúa, que jerarquiza, que siempre en función de los valores dominantes. Bueno, gracias, Maxi, qué preguntitas. Sí, creo que son las preguntas también de Occidente, son las preguntas de ciertas pedagogías. Yo creo que ahí, a veces me acuerdo había un filósofo español que era Agustín García Calvo, ¿no? Calvo decía esto bueno, hay palabras que hay que dejárselas al enemigo, ¿no? Qué sé yo, me parece que en todo caso ver bien cuáles son las palabras y los significantes que no son o son importantes para nuestra comunidad y por cuáles pelear, por cuáles son los de disputa, por cuáles nos jugaríamos la vida y nos jugamos la vida, digamos, por quienes damos clase asumimos riesgos, ¿no? En ese punto y cuáles no. Me parece en este sentido como para no limpiarme de la pregunta imposible de compartir, digamos, y decir, la solución está, viste, como en las viejas revistas que decían, la solución está en la última página. Y al revés, tal cual. Aunque se podría hacer ese juego con el mapa, ¿no? Dar vuelta al mapa y ver ahí qué cae, ¿no? Qué se cae del mapa. Y al mismo tiempo me parece que no podemos dejar de hacer eso, ¿no? Me pregunto, hay algo que esto de la sedimentación de batallas me parece un elemento clave de la reflexión que traes, porque la pregunta, eso que Dussel creo que condensa con la idea de analéctica, ¿no? Y dice todo lo que la dialéctica ha omitido o lo que no se ha preguntado por lo que queda afuera, ¿no? Tu reflexión un poco me parece que nos conduce a eso, al mismo tiempo que nos fuerza a otra pregunta, que creo que es precisamente por aquello que es destituido o aquellas cosas que son destituidas en el movimiento de lo instituyente.
y precisamente estas preguntas, ¿no? Cómo coagulan en nuestra praxis y en nuestros grupos y en nuestras comunidades a propósito de tanto que bregamos por lo instituyente, ¿no? Yo me acuerdo que bueno, parte de la filosofía política de Laclau estaba montada sobre esta idea, la noción de populismo de él, a propósito que se lo había hecho ver Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Lo instituido y lo instituyente. Decía, lo instituido es el cementerio, lo instituyente es el manicomio, ¿no? En esos movimientos de lo instituyente, porque la modernidad opera por institución y la institución, es decir, ¿qué queda destituido en ese punto? A mí me parece que no en vano Deodoro Roca le pega a Kant de maneras muy interesantes, ¿no? Sobre su solipsismo, sobre ese yo henchido. Creo que el final del capítulo un poco va en esa línea, ¿no? De preguntar cómo desinflar ese sí mismo, ¿no? Que puede actuar como un otro y al mismo tiempo siempre tiene una referencia cultural o de esa historia cultural común que garantiza seguridad, ¿no? Que la necesitamos también por otra parte para vivir, pero viendo ahí un poco la pregunta de partida del capítulo, ¿no? Aceitando la máquina que es justicia, justo en este país donde la justicia precisamente no estaría haciendo lo que esa palabra reclama, ¿no? A pesar de que, claro, habrá jueces que trabajan y se rompen el lomo y el alma en el día a día de su labor. Por eso el último pasaje, ¿no? Por un desarme de la máquina que es justicia, ¿no? Casi tiene ahí un intento, por lo menos, de algo similar a lo que Walter y otros colegas y compañeros de la red Modernidad Colonialidad han hablado como desmantelar la matriz colonial de poder, a ver cómo, de qué manera, pero para eso hay que ver bien lo que hablamos hace un rato, ¿no? El qué formas toma. Si no vemos eso bien y cómo nos trastoca y nos obliga, ¿no? Porque fíjense qué curioso. Dicen, pero las instituciones estamos obligados a hacer. No, la institución nos obliga, ¿no? Que detrás de eso, si escuchamos muy atentamente, lo que resuena es obedezco órdenes. La obediencia de vida, ¿no? Operando en ciertas pedagogías del funcionamiento, porque la cosa tiene que funcionar, y me parece a mí que lo que se sacrifica ahí es vitalidad y vida en el afán del funcionamiento. En todo caso, como hoy me contaron una experiencia más temprana, a ver qué hacen llega el momento de evaluar, otra de los vectores que propone o de lo que se intenta ensayar en este libro, lo inevaluable. ¿De qué manera lo podemos explorar? Es decir, en todo registro, y que esto no quede en manos de Gesualdo Sosa o Luis Iglesias lo hicieron porque eran buenos pedagogos latinoamericanos y vanguardistas y qué sé yo. Digamos, en este punto ver un poco cuál es la apuesta de lo inevaluable que en nuestros propios espacios podemos experimentar para dar lugar a algo tal vez inédito, ¿no? En este punto creo que eso se intenta, ¿no? Un poco lo que está en el final, el párrafo final de este pasaje que dice, ahí tal vez se encuentre el principal modo de terminar con la apetencia de la cantidad, la autofagia que se incrementa en la proporción en que es satisfecha, reinado de la fuerza y alegría de unos pocos sobre el dolor de los demás. No basta con sentir en lo íntimo del alma la tragedia de un mundo que se desgarra. Se necesita de la trinchera, con cuidado, sentido de las realidades históricas y con agudo entendimiento del drama social y político pedagógico que nos toca. Y desde ahí dar una lucha que se teje entre señales, a veces alteradas, que buscan llamar la atención sobre problemas candentes, como el aquí asomado, ¿no? Voy a dejar acá y gracias, seguimos con el final de la tertulia. Bueno, yo voy a leer a lo que escribí. Bueno, ¿qué tal? Gracias por darnos este tiempo de conversación, de convite, en juntanza, como dice Albán Achinte. Juntanza que suena a andanza y a danza juntes, a yunta, que anda y danza para nada, pero que anda junta porque es juntanza que junta sin más.
y danza en el estar siendo, en el estar nomás. Evaluar y castigar hace incomodidad vital y vitalicia en este camino de pregunta. Miraba el compás en la tapa y me preguntaba entonces por el círculo. Justo Facu habló del círculo. No el círculo que traza el pulso tembloroso que imagina el círculo, finalmente chingado, borroneado, retocado en algún afán geometrizador. No ese. El círculo del compás que se cierra y cierne sobre sí y sobre su afuera de sí. El círculo que funda un orden perfecto, sin mácula, sin desvío, pero también sin sinuosidad, sin rugosidad, sin juego, sin humanidad. Me preguntaba por la exterioridad suelta, sin bordes, desbordada, desbordeada de infancias persistentes, habitadas de claroscuros, con derecho a vagancias y devaneos, a cuerpos sentisenso pensantes, hablares ágrafos y desobedientes, o tal vez ignorantes de la gramática del círculo. Exterioridad que se vuelve objeto de lo mismo, del adentro, que siempre añora, pergeña y dispone sintagmáticamente de la evaluación y el consecuente castigo por no ser. Inocular la conciencia del no ser, del no llegar a ser, legitima la domesticación del afuera, de su pereza, de su goce, de su estar caído en el suelo, para responder a la lógica del compás. La sintaxis del círculo, que imprime, reprime, suprime, subordina y ordena el mandato de obediencia a la norma, parece ir sigilosamente conformando un afuera deseante de él adentro. Al educar como instruir, del educar como evaluar, lo separan voraces intentos de castigar. Esta cadena significante no hace más que revelar la cara más oscura de la pedagogía, que nunca prometió serle fiel a la tarea de educar, en tanto acompañar, acompasar, inventar ritmos para pasos que se hundan y se domicilien en el suelo, de nuevo en andanza y en danza. Me preguntaba y me daba la pregunta: ¿qué cuerpos querrían, si supieran de las colateralidades y unilateralidades, entrar a ese círculo que solo aquieta el símbolo, el ritual, la vida? ¿Qué cuerpos querrían exponerse a semejante intemperie de inclemencia evaluadora, devaluadora, clasificadora, desigualadora y punitiva? No ya de lluvia torrencial que empapa el cuerpo, ni de vendaval que lo sacude, ni de aire gélido que rememora en el temblor el sol de otoño. ¿Qué cuerpos, qué existencias, si pudieran, elegirían ser caso, cosa, medible, cuantificable, comparable? Valor y disvalor en un mercado que cotiza respuestas, que demanda y oferta deshumanización en ropajes modernos. Me preguntaba y me daba a la pregunta por el aula, y en todo caso a conmoverme con ella en un movernos que tal vez la corriera del círculo y la expusiera a la lluvia, al vendaval y al aire gélido, pero también y sobre todo al hambre, al frío sin cesar, sin resguardo y sin sueño. Al aula que sabe de desigualdades y las desoye en nombre del mérito, que sabe del reparto del símbolo y de la asignación social de los destinos. Escrutar en el otro lo que de contenido contiene, retiene, detiene. Escudriñar en sus saberes y deberes. Examinar, minar toda potencia y concurrencia de lenguajear y emocionar en conversar y en redes de conversares. Arrogarse el poder de evaluar instituye la seria, severa sobriedad de una escena. Ajustarse la corbata, fruncir el ceño, aclarar la garganta, apuntar y disparar, para que se desangre lo mejor del conocer, desde un centro enunciador que bien podría ser el de la matriz colonial del poder. Me preguntaba al tiempo que me desencontraba en la paradoja de enseñar una lengua moderna colonial, que deslengua,
enseñar la lengua de lo mismo, requiere ser ella, nativizarse, pero ojo, sin poder entrar al círculo, solo sojuzgadamente repetir, reproducir y distribuir su hegemonía global. Si no, ¿por qué la manía sobrecorrectora? ¿Por qué el ensañamiento y la punición ante la desnudez de palabra, la mudez, la herida? ¿Por qué evaluar el estándar imposible y docilizante los sonidos, las líneas entonacionales y sus consecuencias? Cuando sus verdaderas consecuencias son las viejas nuevas secuencias que pasan rápidamente del acto fiscalizado y sentenciado como no alcanza objetivos, metas, estándares, al sujeto que se repite, no alcanzo, no llego, no quepo, no. Habrá que ir entramando una ética del cuidado, una corpopolítica que nos recuerde una y otra vez que todos estamos rotes, herides y que venimos a darnos comunidad en comunalidad. Habrá que estar siendo en juntanza para que toda vez que el círculo nos asfixie, podamos seguir respirando, jugando, educando, conversando. Bueno, gracias, hermoso el texto. Es lo que me inspiró tu libro. Me noté algunas cositas, ¿no? La idea de Albana Chinte, juntanza, ¿no? Y ese juego, juntada, danza, andanza. Fue una decisión la del compás también que apareció en el horizonte del editorial. Eso te iba a preguntar. Las primeras pruebas de etapa fueron tremendas, fueron terribles, la verdad. Acá la verdad que Nicolás Garata, que es quien dirige la colección, y aparte de eso, está bueno decirlo también, este libro abre la colección a hacer pedagogía de Prometeo, Claro. Que la dirige Nicolás Garata, sí, que es un historiador de la educación, la verdad que es muy importante. Y claro, un momento donde estaba la cuestión de los útiles escolares sobre la mesa. Y claro, estaba el sacapunta, había un broche, no había cuestiones más duras, pero el compás tenía un montón varias de ellas me parece que las compartiste. Tenía también la cuestión de la geopolítica, que está muy presente en este texto, en el libro, pero también tenía implícita la cuestión del baile, de la música, del moverse, ¿no? El movimiento que también vos traías. Creo que a propósito de esto, bueno, la andanza, las otras voces que componen la musicalidad del volumen, un poco se entraman en esto, ¿no? Y no queda solo en la geometría, ¿no? No queda solo en la geometría. Entonces, y lidiar con el círculo sin fisuras, ver cómo se trazan, en todo caso, semicírculo u otro tipo de trazos. Había una anécdota que cuando presentamos una vez Rebeliones Éticas en Madrid, hace ya varios años, allá por el 2017, que esta otra dimensión del compás había compartido, ahora digo, pero era un tipo que no estudiaba mucho. Entonces hizo un pacto con el compañero más estudioso del aula, un psicoanalista lacaniano argentino muy conocido, que en un momento lo estaban acosando, le hacían bullying, lo perseguían a este compañerito estudioso, y él en un momento agarró un compás y lo tiró y lo clavó en el pizarrón, ¿no? Y de ahí hicieron un pacto en el cual este psicoanalista, que sería posteriormente, sería como una especie de protector, a partir de que le quedaría un aura así y el otro haría la tarea y fungiría de cuidador, digamos, una cosa así. Intensa anécdota, pero que le da otro significado al compás, ¿no? Un compás, pero aparte de la imagen, un compás clavado en el pizarrón, ¿no? Me parecía que ahí también está el arma, ¿no? El objeto contundente, se están tirando con el todo de Crónica. Bueno, creo que dijiste todo, digamos, o lo más condensado, incluso hay unos juegos ahí que me encantan, me los anoté. Espero que podamos leer ese texto
en un futuro. Y bueno, como para ya ir dejando el encuentro acá, agradecerles este convite, este compartir. La verdad que es muy, muy emocionante, muy conmovedor. Creo que abre una conversación que nos va a seguir encontrando, o continúa, mejor dicho, la conversación que nos va a seguir encontrando. Creo que bueno, estar en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, donde lo hablábamos más temprano, los libros de educación que están saliendo son mayormente, ¿no? Si ustedes ven las dos editoriales dominantes del mercado editorial, Paidós, por ejemplo, o Siglo XXI, los libros de educación que mayormente están saliendo por ahí o son guías o son manuales de autoayuda. Esto como para situarnos, ¿no? Y ver qué están escribiendo nuestros colegas en este momento, ¿no? Y quién está diciendo qué en este tiempo. A mí me alegra que podamos estar compartiendo esto acá, yo lo agradezco profundamente. Y sí, es un libro que toma riesgos. Otra cosa que quería aclarar, no tengo problemas con los Paulos en general, ¿no? Por Paulo Freire y Paul Ricoeur, pero es un momento donde gente de las humanidades se está dedicando a hacer libros de autoayuda, y a mí eso me parece muy sintomático. En la década de los 90 fue una explosión de los libros de autoayuda, y hoy muchos colegas nuestros se dedican a tecnología educativa, no importa, escriben libros sobre crianza, este tipo de cosas. Creo que hay que estar, o guías de la ESI, guías de esto, guías de lo otro, siglo XXI, guías para que aparezca de vuelta la noción de crianza. Guía, hay una para la crianza de niños epistemológicamente curiosos, una cosa así, que realmente, bueno, y es interesante porque como está tan estigmatizada la receta en el campo educativo, empiezan diciendo, esto no es una receta, pero, puntos suspensivos, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas cuestiones y ver dónde estamos ubicados, qué estamos diciendo, y con quién estamos conversando, sin descuidar con quiénes estamos discutiendo. Porque este libro tiene no solamente, y esto lo quiero aclarar desde ya, discusiones con los nuestros, es decir, Paulo Freire de los nuestros en este punto, no solamente eso, digamos, sino con aquellas pedagogías evaluadoras del funcionamiento, tecnocráticas. Me parece que nos muestra también cómo la colonialidad en su vertiente pedagógica está más vigente que nunca, y qué podemos, en todo caso, hacer y no hacer en este punto. Porque si hay algo que la configuración actual del poder hace, ya no es solamente decirte, vos podés todo y el que quiere puede. Entonces tenés hiperflexibilidad, o sos hiperlaxo o hiperlaxitud para hacer lo que quieras, digamos, ¿no? Sino también te marca la cancha respecto a lo que podés no hacer. Entonces hay cosas que podés no hacer. ¿Y cómo disputamos? Ahí sí, ¿cómo disputamos el no hacer? En estos tiempos frenéticos de velocidad, de producción de resultados, ¿cómo podemos parar la pelota y respirar de otro modo? ¿Cómo podemos, en todo caso, encarar un espacio áulico, salir al patio, como decíamos hace un rato, y sembrar otro tiempo, ¿no? Vivir un tiempo otro, y una espacialidad otra. Yo creo que ahí hay una apuesta también que cada uno como docente puede tramar sola y comunalmente, singular y comunalmente, pero no es uno solo mandándose la parte, es con sus estudiantes. El año pasado tuve el gusto de compartir con algunos de ustedes aquí que están presentes un seminario de doctorado donde hicimos, me parece que cualquier cosa es bueno tomar lección, pero leímos, charlamos, conversamos, pensamos, y leímos poesía, y leímos de todo, vimos algún fragmento de cine, hay un montón de cosas para encarar el cómo, que tanto muchas veces dice, bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que empezar tal vez mirando por la ventana, viendo los pájaros cómo hacen, ¿no? Creo que tienen mucho para enseñar. Entonces, una citita como para dejar esto aquí. Estas páginas, si las palabras han acompañado nuestros deseos, quizá puedan oficiar la apertura, una suerte de invitación a la evocación, a sentir las huellas en la piel, a iniciar el destierro de la insoportable pesadilla en la que esta cruel racionalidad nos acosa sin respiro ni reposo, y así podamos mirarnos con una mirada que no manche ni mate.
porque educar es otro signo de luchar y no evaluar. Luchar es compartir el educar junto a quienes intentan abrir el mundo a otros mundos, y no evaluar o devaluar a quienes dan vida en cada intento. Principal modo, tal vez, de que la educación esté fuera de toda medida y su potencia e impotencia novelesca pulverice toda cuenta y toda aritmética. Muchas gracias.